Hola mis padawans de químico, en este capítulo vamos a resolver ejercicios relacionados a las reacciones SN1, SN2, E1 y E2. Esto se va a poner feo. Ejercicio número 1. ¿Cuál de los siguientes pares reaccionará más rápido en una reacción SN2? En el inciso A tenemos dos halogenuros de metilo diferentes. El yodo está a un nivel abajo del bromo en la tabla periódica, lo que causa una mayor diferencia energética entre los orbitales p del halógeno y del carbono, disminuyendo el traslape de estos orbitales y por lo tanto debilitando el enlace. De esta manera, el yodo va a ser un mejor grupo saliente y experimentará una reacción SN2 con mayor rapidez que su análogo de bromo. En el inciso B debemos recordar que la velocidad de una reacción SN2 aumenta en disolventes polares apóticos, debido a que no solvatan el nucleófilo. Por lo tanto, una reacción en DMCO va a ser más rápida, ya que este disolvente cumple con estas características. Si tienes dudas, puedes buscar la estructura del DMCO en Google. En el inciso D predomina el impedimento estérico. Cuanto mayor sea el número de sustituyentes en el carbono que contiene al grupo saliente, más lenta va a ser la reacción. Por lo tanto, el halogenuro no sustituido va a experimentar una reacción más rápida. Para el inciso D, recuerda que el nucleófilo debe de acercarse al carbono que tiene el grupo saliente para desplazarlo, y los orbitales P actúan como un escudo que impide que esto ocurra. Por lo tanto, la molécula en la que el halógeno no está unida directamente a un doble enlace va a experimentar la reacción SN2 con mayor rapidez. Siguiente ejercicio. ¿Qué efecto esperaría observar en la velocidad de una reacción SN2 al realizar los siguientes cambios? Inciso A. Duplicar la concentración de uno de los reactivos y disminuir a la mitad la concentración del otro reactivo. Recuerda que en la reacción SN2 la velocidad depende de la concentración de los dos reactivos que participan en ella. Por lo tanto, reducir la concentración de uno de ellos a la mitad y duplicar la concentración del otro reactivo no va a tener ningún efecto en la velocidad de reacción. Inciso B. Triplicar la concentración de los dos reactivos que participan en la reacción. Ya que la velocidad de reacción es dependiente de la concentración de ambos reactivos, aumentar la concentración de estos al triple también va a aumentar la velocidad de la reacción. Siguiente ejercicio. ¿Qué efecto esperaría que tengan los siguientes cambios en la rapidez de la reacción del etanol con 2-yodo-2-metilbutano? Inciso A. Se triplica la concentración del haluro. Lo primero que tienes que hacer es determinar por qué tipo de mecanismo va a suceder esta reacción. Mira primero el reactivo. Este es un halogenuro terciario. Además, el disolvente es prótico polar. Esto apesta a un mecanismo SN1. Por lo tanto, la velocidad de la reacción dependerá únicamente de la concentración del halogenuro de alquilo. Teniendo en cuenta esta idea, podemos deducir que la velocidad de reacción se va a incrementar al triplicar la concentración del halogenuro de alquilo. El inciso B es engañoso. En una primera instancia podrías pensar que reducir la concentración del etanol no tendrá ningún efecto en la velocidad de reacción, ya que como te dije, esta solo depende de la concentración del halogenuro de alquilo. Sin embargo, aquí entra en juego el papel del disolvente. Sustituir la mitad del etanol por un disolvente menos polar como el éter disminuye el efecto de solvatación sobre el carbocatión intermediario, haciéndolo más inestable y por tanto disminuyendo la velocidad de la reacción. Siguiente ejercicio. ¿A partir de qué reactivos prepararías las siguientes moléculas usando un mecanismo SN2? Para resolver este tipo de ejercicios te recomiendo encontrar un punto de ruptura lógico, es decir, un punto de la molécula donde podamos romperla y nos dé como resultado un buen nucleófilo y un buen electrófilo. Los mejores electrófilos para la reacción SN2 son los halogenuros de alquilo no sustituidos, y los nucleófilos usualmente contienen un átomo electronegativo. Por lo tanto, en la molécula del inciso A, ¿ves algún punto donde al romper la molécula, esta quede separada en un carbono sin sustituir y un grupo electronegativo? Exacto, si rompemos en el punto que te señalo, obtenemos justamente eso. Para crear al electrófilo reactivo, al carbono resultante de romper la molécula en el lugar indicado,
Únicamente tenemos que añadirle un halógeno y así podemos formar, por ejemplo, al iodometano, el cual es un excelente electrófilo en las reacciones SN2. El nucleófilo resultante es un alcóxido. En el inciso B también vamos a hacer algo parecido. Rompemos la molécula en un punto donde la ruptura nos dé como resultado un buen electrófilo. Dicho punto es el que te marco en pantalla. Recuerda que los triples enlaces pueden desprotonarse al tratarse con bases fuertes. El producto resultante de esta reacción puede actuar como un buen nucleófilo. Por lo tanto, los reactivos más probables a emplear son los que te dejo en pantalla. Repetimos esto para el inciso C. En este caso no tenemos la oportunidad de obtener un metilo sin sustituir como electrófilo. Sin embargo, sí podemos obtener un carbono primario al romper en el punto que te señalo. Estos igual son bastante buenos para la reacción SN2. Además, al romper en dicho punto también se obtiene el grupo ciano, que puede actuar como un buen nucleófilo. ¿Qué productos esperarías obtener de la reacción de un bromopropano con cada uno de los siguientes compuestos? Este es un ejercicio muy sencillo, únicamente debemos determinar el tipo de mecanismo por el que va a ocurrir la reacción y utilizar flechas curvas para llegar al producto. Por ejemplo, en el inciso A tenemos que se está utilizando yoduro de sodio. Este es un buen nucleófilo, por lo que la reacción va a proceder por un mecanismo SN2. En el inciso B tenemos que el 1-bromopropano reacciona con un alcóxido. Recuerda que estas son bases muy fuertes, por lo que se va a favorecer el producto de eliminación a través de un mecanismo E2. Por ello, el alcohol cargado negativamente atacará uno de los hidrógenos vecinos al grupo saliente, eliminando así al halógeno al mismo tiempo que se forma un doble enlace. Para el inciso C podemos observar al ácido cianhídrico. Este es un buen nucleófilo y por lo tanto podrá desplazar al bromo a través de un mecanismo SN2 para dar el producto de sustitución, justo como te lo muestro en pantalla. Si tienes dudas sobre si el nucleófilo va a promover una reacción SN2 o E2 mayoritariamente, lo que tienes que hacer es buscar el pK de los reactivos. Por ejemplo, el hidróxido de sodio proviene del agua con pK de 15. Sabemos que esta base es lo suficientemente fuerte para dar en su mayoría un producto de eliminación. Por lo tanto, las bases conjugadas de ácidos más fuertes, o sea de pK mayores, tendrán una mayor oportunidad de llevar a cabo una SN2 en vez de una E2. Por ejemplo, el pK del ácido cianhídrico es de 9. Al ser un ácido más fuerte que el agua, su base conjugada será más débil que el hidróxido y por lo tanto tendrá mayor oportunidad de llevar a cabo una SN2. En contraste, el terbutanol del ejercicio B tiene un pK de 16. Al ser un ácido más débil que el agua, su base conjugada va a ser más fuerte que el hidróxido y por lo tanto lo más probable es que actúe como una base para dar una reacción de eliminación. Ejercicio número 6. Ordene los siguientes conjuntos de acuerdo a la reactividad creciente hacia la reacción SN1. En el inciso A la respuesta correcta te la dejo en pantalla. Recuerda, cuanto mejor sea el grupo saliente, mejor sea la reactividad de la molécula, tanto en una reacción SN1 como en una reacción SN2. Además, la reactividad de un grupo saliente aumenta conforme bajamos en la tabla periódica debido a la mayor diferencia energética entre los orbitales de enlace que debilitan su fuerza. Por lo tanto, el enlace más débil será carbono-bromo, después carbono-cloro y finalmente carbono-oxígeno, por lo que este será también el orden de la reactividad de las moléculas que contienen estos enlaces. En el inciso B tenemos un efecto diferente. Recuerda que la velocidad de reacción SN1 estará influenciada por la estabilidad del carbocatión que se forme como intermediario. Todas las moléculas que aparecen en este inciso tienen el potencial de formar carbocationes relativamente estables. Sin embargo, la estabilidad de estos puede tener variaciones significativas dependiendo de los grupos que los rodeen. Por ejemplo, el compuesto 2 es más estable que el 1 porque además de haber un efecto de resonancia causado por el anillo aromático vecino, también encontramos un efecto inductivo causado por el grupo metilo adicional. Por otro lado, el compuesto 3 es más estable que el 2 debido a que tiene más anillos aromáticos hacia donde puede ser deslocalizada la carga negativa del carbocatión intermediario. Vamos con el ejercicio número 7. Este va a ser sencillo.
Debes de predecir el producto y la estereoquímica que resultan de la reacción SN2 de cada uno de los siguientes nucleófilos con R2-bromobutano. Recuerda que en la SN2 ocurre la sustitución de un grupo de una molécula por otro. Naturalmente el grupo saliente va a ser el bromo y será sustituido por cada uno de los nucleófilos que te marco en rojo. Además, en la SN2 observamos una inversión de la configuración. Por lo tanto, vamos a dibujar el producto con el nucleófilo rojo en el lugar que antes le correspondía al bromo, y con la polaridad de los sustituyentes avanzando en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, que nos va a dar una configuración S. Este ejercicio nos plantea una cuestión interesante. La reacción del siguiente tosilato S con un ion cianuro genera como producto un nitrilo que también tiene estereoquímica S. Explique. Vamos a estudiar esta excepción a la regla de la inversión de la configuración. Lo primero que quiero que distingas es la polaridad de los sustituyentes en la molécula. Ya que el grupo tosilato está unido directamente al carbono quiral por un oxígeno, entonces recibe la polaridad más alta. El siguiente grupo en polaridad será el que contiene el éter, debido a que el oxígeno actúa como sustituyente del carbono unido al carbono quiral. Finalmente, el metilo y el hidrógeno reciben las polaridades 3 y 4. Si unimos los sustituyentes con una flecha, observamos que esta avanza en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, lo cual indica una configuración S. Cuando nuestra molécula con configuración S reacciona como un buen nucleófilo como el cianuro, entonces el tosilato es sustituido por este. Sin embargo, el grupo ciano no está unido directamente al carbono quiral por un heteroátomo, por lo que no necesariamente va a tener la polaridad número 1. Como puedes observar, la polaridad 1 es ocupada por el grupo éter, ya que su segundo sustituyente es un oxígeno que tiene un número atómico mayor que el nitrógeno, que se encuentra en el grupo ciano. Si volvemos a dibujar la flecha que une los sustituyentes, podemos observar que esta avanza en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, lo cual indica una configuración S. En conclusión, el cambio de estereoquímica no necesariamente implica el cambio en la configuración. Mira lo que pasaría si el grupo ciano mantuviera la polaridad número 1. Entonces la configuración sería R. Recuerda, la configuración únicamente se invierte si las polaridades de los sustituyentes permanecen igual. Ejercicio 9. Suponga que quiere preparar el éter ciclohexil metílico. ¿Cuál de las dos rutas posibles mostradas abajo escogería? Explique. Pues yo escogería la opción A, debido a que en la B se utiliza una base más fuerte, por lo que obtendríamos un producto de eliminación. Continuamos con el ejercicio 10. ¿Qué reacción espera cuando se trata el 4-bromo, un butanol con una base? Bien, esto es sencillo de responder. Aquí únicamente lo que va a ocurrir es que el alcohol puede ser desprotonado por la base, produciendo así un ion alcoxígeno. Una vez que tenemos el alcohol desprotonado, puede ocurrir una reacción SN2 intramolecular, por lo que el bromo unido al carbono primario terminal puede ser sustituido de la molécula por el oxígeno con carga negativa, formándose un ciclo de 5 miembros. Siguiente ejercicio. El tosilato 2R-TSS-3-fenil-2-butanol experimenta una eliminación E2 cuando se trata con etóxido de sodio, para producir el Z2-fenil-2-buteno. Explique. Bien, para resolver este ejercicio, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de dibujar bien los reactivos que se nos indican. Esta es la manera correcta de dibujar al 2R-TSS-3-fenil-2-butano. Solamente recuerda que un alcohol no funciona bien como grupo saliente. Por ello debemos hacerle una modificación antes de llevarlo a reaccionar. Por ejemplo, convertirlo en un tosilato. Por ello es que en la molécula que tienes en pantalla, en la posición correspondiente al alcohol, aparece el grupo tosilato. Debemos revisar que la configuración de los centros quirales sea la adecuada. Así que checamos. Como puedes observar, en el carbono 2 los sustituyentes avanzan en el sentido de las manecillas del reloj, lo cual indica una configuración R. Vamos bien. Por otro lado, la flecha en los sustituyentes del carbono 3 avanzan en el sentido opuesto a las manecillas del reloj,
por lo que así confirmamos la configuración S que deseábamos. Ahora que sabemos que la molécula está dibujada correctamente, debemos de recordar que para que ocurra la reacción E2, la geometría de la molécula debe ser antiperiplanar, es decir, el grupo saliente y el hidrógeno que se van a eliminar deben de estar en el mismo plano, y si quieres verlo así, apuntando en direcciones opuestas. Este no es el caso de la molécula que tenemos en pantalla. Fíjate cómo el tocilato, que actúa como grupo saliente, está en el plano de tu pantalla, mientras que el hidrógeno que va a ser eliminado está hacia atrás de tu pantalla. Otra forma de verlo es que el hidrógeno que va a ser eliminado y el grupo saliente deben de estar unidos a la molécula por el mismo tipo de línea. Por tanto, debemos de girar la molécula 120 grados para conseguir la geometría que deseamos. Cuando hacemos esto, el fenilo pasa a la posición del grupo metilo, el metilo a la posición del hidrógeno y el hidrógeno a la posición del fenilo, obteniendo la conformación que puedes ver en pantalla. Si te das cuenta, en la conformación necesaria para que se lleve a cabo la reacción, el metilo y el fenilo se encuentran en el mismo plano. Es decir, ambos están unidos a la molécula por el mismo tipo de líneas. Por lo tanto, al llevar a cabo esta reacción, estos sustituyentes nos van a quedar en el mismo plano, dando origen al isómero cis. Este es un caso donde el producto cinético es más favorable que el producto termodinámico. Es decir, sabemos que los isómeros trans son más estables que los isómeros cis, debido a que tienen una menor repulsión estérica. Por lo tanto, podemos decir que son termodinámicamente favorecidos. Sin embargo, debido a que la conformación que da origen al producto cis se produce a través de un estado de transición de menor energía y por tanto cinéticamente más favorable, obtenemos como producto mayoritario el isómero cis. Ejercicio número 12. ¿Cómo puede explicar el hecho de que el trans 1-bromo 2-metilciclohexano produce el producto de eliminación anti-Zaitsev 3-metilciclohexeno cuando se trata con una base? Para responder esto tenemos que fijarnos en la conformación de silla de nuestro reactivo. Recuerda que para que ocurra una eliminación en ciclohexanos, el grupo saliente debe estar en posición axial. En el trans 1-bromo 2-metilciclohexano, esto supone que al colocar el bromo en posición axial, el metilo vecino también va a ser colocado en esta posición. Esto implica que el hidrógeno que conduce a la formación del producto Zaitsev no pueda ser colocado en una geometría periplanar con el grupo saliente, impidiendo así la reacción. En contraste, en un carbono vecino podemos encontrar hidrógenos disponibles para eliminación que conducen al producto anti-Zaitsev. Por lo tanto, pese a ser termodinámicamente desfavorecido el producto anti-Zaitsev, lo obtendremos mayoritariamente debido a que es cinéticamente más favorable. Vamos, que se forma más rápido. Ejercicio número 13. El ácido Z2-cloro 2-butenodioico reacciona 50 veces más rápido que el isómero E correspondiente en la reacción E2, que conduce a la formación de un alquino. Explique. Al igual que ocurría en los alcanos, para que se lleve a cabo la eliminación en los alquenos, el grupo saliente y el hidrógeno que sean eliminados deben estar en posición anti. Esto se consigue únicamente en la geometría Z. Lo que está ocurriendo es que el orbital sp del enlace carbono-hidrógeno puede traslaparse con el orbital de antienlace de carbono-cloro, favoreciendo la formación del estado de transición, cosa que no se puede conseguir en el isómero E. Prediga los productos de la siguiente reacción, indicando la estereoquímica donde sea necesario. Aquí lo primero que tienes que hacer es reconocer a través de qué tipo de mecanismo va a ocurrir la reacción. Pon atención, tenemos un halogenuro terciario, lo que de una vez nos descarta el mecanismo SN2. Al mismo tiempo tenemos agua, una base muy débil, lo que también nos descarta el mecanismo E2. El solvente polar prótico junto con las características que mencioné antes apuntan a un mecanismo SN1. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es indicar la disociación espontánea del halógeno para formar un carbocatión intermediario. A continuación, el agua, actuando como nucleófilo, puede atacar este intermediario para posteriormente dar un alcohol como producto. Recuerda que al ser plano el carbocatión, el agua puede atacarlo desde arriba o desde abajo.
lo cual conduce a la formación de una mezcla racémica. Cuando ocurre la SN1, usualmente lo hace en competencia con la E1. Por lo tanto, también indicaremos la formación del producto de eliminación. En este caso indicaremos que una vez formado el carbocatión, el agua actúa como una base desprotonando al carbono adyacente al carbocatión, lo que da como resultado la formación de un doble enlace. Ejercicio número 15. El metabolismo de la S-adenosil-homocisteína involucra la siguiente secuencia. Proponga un mecanismo para el segundo paso. Repite esto conmigo. Si no sabes química orgánica, no puedes entender nada de bioquímica. No sabes cuántas veces he visto tratar de entender los ciclos metabólicos sin entender los mecanismos de reacciones sencillas. No seas como ellos. Ya sé, las cosas biológicas siempre parecen muy complicadas, pero en realidad se resume a los mismos mecanismos que involucran moléculas más pequeñas. Por ejemplo, en este ejercicio lo que tenemos que hacer es empezar por descubrir qué ha pasado con la molécula. Como puedes ver, la única estructura que teníamos al empezar el segundo paso se ha dividido en dos nuevas moléculas, las cuales podemos analizar para saber de qué parte de la molécula original han salido. Para que puedas ver con claridad esto, te lo voy a marcar con rojo y con azul. Ahora sí, analizando estos fragmentos podemos llegar a la conclusión que ha ocurrido la ruptura del enlace carbono-azufre que te señalo en pantalla. Ahora que sabemos qué ha ocurrido, debemos de tratar de entender cómo es que ha ocurrido. Lógicamente, esta es una reacción de eliminación, ya que implica la salida de la parte roja de la molécula, además de la formación de un doble enlace en la parte azul. Si a esto sumamos que atraes carbonos del grupo saliente, o sea de toda la parte azul, podemos encontrar un grupo carbonilo, la cosa empieza a apuntar directamente a una reacción de tipo E1BC. Por lo tanto, vamos a proponer este mecanismo. Lo primero que va a ocurrir es la desprotonación del carbono vecino al carbonilo para producir un carbanión, que es estable debido a un efecto de resonancia con el carbonilo vecino. A continuación, el par de electrones del carbanión se va a mover para formar el doble enlace al tiempo que se rompe el enlace carbono-azufre. El átomo de azufre cargado negativamente finalmente reacciona con un protón del metilo para recobrar su neutralidad. ¿Ves cómo en realidad fue un mecanismo sencillo? Vamos con el siguiente ejercicio. Proponer una estructura para un haluro de alquilo que únicamente dé E3-metil 2-fenil 2-penteno en la eliminación E2 y nos deja la estructura de este compuesto en pantalla. Como recuerdas, la reacción de eliminación ocurre a través de la pérdida de un halógeno, el grupo saliente, y de un hidrógeno al mismo tiempo que se forma un doble enlace. Por lo tanto, lo que debemos hacer es reemplazar el doble enlace de la molécula por el hidrógeno y el halógeno que pudieran haber sido eliminados. Como seguramente ya estarás suponiendo, tenemos dos posibilidades para colocar el grupo saliente y el hidrógeno. Estas dos son las que te muestro en pantalla. ¿Cuál de las dos es correcta? Si bien ambas darían potencialmente como producto mayoritario el alqueno que deseamos, la primera solo tiene un posible subproducto, que surge de la eliminación de un hidrógeno en el carbono 1. Sin embargo, la segunda estructura que planteamos puede conducir a la formación de dos subproductos, los cuales se formarán a partir de la eliminación en el carbono 4 y el metilo que actúa como sustituyente. Por lo tanto, escogeremos la primera opción. Ahora debemos identificar la estereoquímica del reactivo que vamos a utilizar. Para ello podemos empezar por dibujar una estructura de Newman, que nos permitiría visualizarlo de una manera más sencilla. Al dibujar la estructura de Newman debemos tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, el bromo y el hidrógeno a eliminarse deben estar en posición antiperiplanar. Si analizamos el alqueno, que es el producto, podemos observar que el fenilo está en el mismo lado del doble enlace que el metilo. Por lo tanto, en la proyección de Newman debemos dibujar al metilo del mismo lado que el fenilo. Además, el etilo está en el mismo lado del doble enlace que el carbono 1. Por lo tanto, también debemos dibujarlo así en la estructura de Newman. Pasar a la estructura de caballete de la molécula va a ser muy sencillo. Los sustituyentes que apunten hacia arriba y hacia abajo los vamos a dibujar en el plano de la pantalla, es decir, usando líneas normales. Los sustituyentes que estén hacia la derecha de la pantalla los dibujamos hacia adelante en el plano.
es decir, con cuñas, y finalmente los sustituyentes que están a la izquierda los dibujamos con líneas discontinuas, indicando que estos están hacia atrás del plano. Ejercicio número 17. Los ésteres metílicos experimentan una reacción de ruptura para producir iones carboxilato más yodometano cuando se calientan con yoduro de litio en DMF. Nos piden proponer un mecanismo basándonos en la información experimental que se nos proporciona. Vamos a ver lo que están observando. 1. La reacción es más rápida en DMF que en etanol. Esto es interesante y como primera idea podemos empezar a pensar que la reacción está ocurriendo a través de un mecanismo SN2, ya que en este tipo de reacciones la velocidad disminuye cuando se utilizan solventes polares próticos como el etanol. El éster etílico correspondiente se rompe aproximadamente 10 veces más lentamente que el éster metílico. Por supuesto que esta segunda evidencia confirma el mecanismo SN2. Si consideramos este mecanismo, podemos tomar como grupo saliente toda la parte de la molécula que te dejo marcada en azul. Este es un buen grupo saliente debido a que el carboxilato resultante puede ser estabilizado por un efecto de resonancia. Por lo tanto, basándonos en esta evidencia, podemos sugerir que el yoduro ataca al grupo metilo al mismo tiempo que se rompe el enlace carbono-oxígeno por un mecanismo SN2. Una prueba adicional de que este mecanismo es correcto sería duplicar la concentración del yoduro, por ejemplo, lo que debería de aumentar la velocidad de la reacción. Continuamos con el ejercicio 18. Tranquilo, estamos a punto de terminar. Cuando se trata un alcohol primario con cloruro de toluensulfonilo a temperatura ambiente, en presencia de una base orgánica como la piridina, se forma un tosilato. Cuando se realiza la misma reacción a una temperatura mayor, se forma con frecuencia el cloruro de alquilo. Explique. Este es un buen problema para ir planteando algunas cuestiones extras sobre mecanismos. Por ejemplo, siempre que veas una base que se está utilizando, debes de decidir qué hacer con ella. En otras palabras, debes de buscar el protón más ácido para indicar que reacciona con la base. En esta molécula, dicho protón es el que está unido al átomo de oxígeno. Por lo tanto, vamos a indicar que la piridina reacciona con este protón para formar un ion carboxilato. La siguiente cuestión importante tiene que ver con el grupo tosilato. Te recomiendo que busques su estructura en Google. Este grupo es muy usado en química orgánica debido a que es un excelente grupo saliente y reacciona con facilidad con alcoholes, incrementando considerablemente su reactividad hacia las reacciones SN2. Pero cuidado, ya que la reacción del tosilato con el alcohol no ocurre a través de ninguno de los mecanismos que hemos estudiado en este capítulo, sino a partir de una ruta conocida como adición-eliminación que estudiaremos en próximos capítulos. La unión del tosilato a nuestra molécula implica la formación de un ion cloruro, que puede actuar como nucleófilo a través de un mecanismo SN2 para expulsar al tosilato de la molécula, dando como resultado una reacción de sustitución. Y este es mi momento favorito del video porque se viene un desafío. Un desafío. Dígalo. Bob puede hacer lo que sea. ¡Ouch! 2 desafíos. ¿Solo 2? ¿Qué son 2 desafíos para alguien como Bob? Está bien, 2 desafíos. 2 problemas que si logras resolver demostrarás tu maestría en reacciones de sustitución y eliminación. Así que te reto a que le pongas pausa al video y no lo reproduzcas hasta que tengas las respuestas. ¿Qué me dices? ¿Aceptas? Vamos por ellos. Primer desafío, ¿por qué la siguiente molécula no experimenta reacciones ni de sustitución ni de eliminación? Ya sabes, ponle pausa al video y no lo reproduzcas hasta que tengas la respuesta. Yo te espero aquí. ¿La tienes ya? Bien. Pues para la SN2 esta respuesta es la más sencilla del mundo, ya que podemos observar que el grupo saliente está unido a un carbono terciario, que como ya hemos estudiado, es muy poco reactivo en este mecanismo. Sin embargo, el desafío está en deducir por qué la molécula no reacciona por un mecanismo SN1. Bien, esta es una vista tridimensional de este biciclo. Como puedes observar, el carbono al que está unido el halógeno tiene una geometría tetraédrica característica de los carbonos sp3.
Sin embargo, los carbocationes tienen una geometría trigonal plana. Recuerda la teoría de repulsión de los pares electrónicos en la capa de valencia. Esta geometría no puede adoptarse debido a la conformación rígida del anillo y por lo tanto no puede formarse el carbocatión intermediario que da origen a la reacción SN1. Una explicación similar podemos encontrar para la reacción de eliminación. Debido a que la geometría de los dobles enlaces es trigonal plana, la estructura rígida del anillo impide que ésta pueda conseguirse. Mira el siguiente modelo tridimensional de cómo sería dicho alqueno. Como puedes observar, la geometría es muy lejana a la más estable para los alquenos. Último ejercicio. El compuesto X es ópticamente inactivo y tiene la fórmula C16H16BR2. Cuando se trata con una base fuerte, X da el hidrocarburo Y, C16H14. El compuesto Y absorbe dos equivalentes de hidrógeno cuando se reduce sobre un catalizador de paladio y reacciona con ozono para dar dos fragmentos. Un fragmento Z es un aldehído con la fórmula C7H6O. El otro fragmento es glioxalo. Escribe las reacciones involucradas y sugiere una estructura para X, Y y Z. ¿Cuál es la estereoquímica de X? Ya sé que puede parecer complicado, pero te aseguro que si lo analizamos con lógica, vamos a poder resolverlo de una manera muy sencilla. Lo primero que te recomiendo es colocar todas las reacciones de la forma en que se nos describen para poder visualizar mejor qué es lo que está pasando. De esta forma nos dice que X reacciona con una base para dar Y. Desde aquí podemos sacar una conclusión. Si analizamos la fórmula de Y, podemos observar que X perdió dos hidrógenos y dos protones. Por lo tanto, podemos suponer una reacción de eliminación y la formación de dos dobles enlaces o de un triple enlace. El hecho de que Y pueda reaccionar con dos equivalentes de hidrógeno nos confirma esta hipótesis anterior, ya que efectivamente sugiere la formación de dos insaturaciones. A continuación se nos indica que Y puede reaccionar con ozono para dar Z y glioxal. Esta es la reacción clave. Empecemos por dibujar la estructura de glioxal y su fórmula química, la cual es C2H2O2. Ahora revisemos el aldehído Z, cuya fórmula es C7H6O. Como puedes observar, la suma de los carbonos e hidrógenos de Z y glioxal no corresponden a los que teníamos en la materia prima, es decir, el compuesto Y. Sin embargo, fácilmente podemos notar que si tenemos dos equivalentes de Z, entonces el número de carbonos e hidrógenos de los productos de la ruptura con ozono ya coinciden con los que teníamos en la materia prima. Por lo tanto, indicaremos que se obtienen dos equivalentes de Z. Recuerda que la ruptura con ozono convierte a los alquenos en aldehídos. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de alqueno podría darnos glioxal y dos equivalentes del aldehído Z? Como el glioxal es un dialdehído y Z es un monoaldehído, podemos asumir que el glioxal surge de la parte del medio de la molécula. Además, si calculamos el número de insaturaciones de Z, ya sabes, esto se hace multiplicando el número de carbonos por 2, sumándoles 2 unidades más y restando el número de hidrógenos. Obtenemos 5 insaturaciones. Una de ellas corresponde al doble enlace carbono-oxígeno del grupo aldehído, mientras que las otras 4 apestan a un anillo aromático, en especial debido a que se trata de un compuesto con tan solo 7 carbonos. Solo existe un aldehído de 7 carbonos con un anillo aromático, y es el que te muestro en pantalla. Una vez obtenidos estos productos, el resto es muy fácil. Para dar la estructura de Y, solo tienes que recordar que hay dos equivalentes de Z y que el glioxal está en medio de la molécula. Por tanto, colocamos los dos carbonos que forman el glioxal en el centro de la molécula, enlazados por un doble enlace. Al carbono unido al benceno parte de Z, tal y como te lo muestro en pantalla. Al reaccionar Y con dos equivalentes de paladio, únicamente obtendríamos el compuesto saturado, es decir, sin los dobles enlaces. Finalmente, para armar la estructura de X, debemos de recordar que la formación del doble enlace ocurrió a través de un mecanismo E2.
Por lo tanto, en vez de dibujar un doble enlace, dibujamos un hidrógeno y un bromo en los carbonos sobre los cuales estaba este doble enlace. En cuanto a la estereoquímica, el problema nos indica que el compuesto es ópticamente inactivo al ser simétrico. Rápidamente podemos deducir que se trata de un compuesto mesio. Por lo tanto, vamos a dibujar los centros quiales con configuraciones RS. Y aquí te dejo la pregunta del video. ¿Por qué crees que en la estructura de X no es buena idea dibujar los bromos en los carbonos centrales? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y con esto termina esta clase sobre resolución de ejercicios de SN1, SN2, E1 y E2. Como siempre, te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque te voy a dejar ejercicios adicionales que tú puedes resolver para que compruebes que ya no tienes dudas. Y como siempre, también van a venir las respuestas para que cheques que los contestas bien. Si te ha servido este video, pues dale a like como si no veo mañana y así me puedes ayudar a hacer un poquito más de química orgánica. Saludos y suerte en tu examen, Master.